Hoy nos toca consagrando nuestra fidelidad, nuestra lealtad, pacto de fidelidad, pacto de lealtad. Y si trajo Biblia, si quiere abrirla, le pido que la abra conmigo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Solo un versículo que va a dar introducción a lo que quiero compartir. A los que les gusta también un poquito de contexto, lo escribe el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Corinto, una iglesia que había conocido del Señor, que se había formado, que se había activado en los dones, que Dios la usaba, pero que Dios estaba requiriendo fidelidad. Fidelidad. Y Pablo va a tener una carta fuerte, después va a escribir otra carta también, y va a tener varios comentarios, pero vamos a comenzar en el capítulo 4, versículo 2, y hasta ahí lo vamos a dejar por hoy sobre Pablo, ¿no? Dice, ahora bien, está haciendo una especie de conclusión y de conexión con lo que va a decir. Ahora bien, ¿no? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice Pablo. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hasta ahí la lectura de lo que quiero compartirte. Hay 3 palabras que me interesan de este texto que nos introducen en lo que queremos charlar hoy sobre fidelidad y sobre lealtad. La primera palabra es administrador o administración, ¿sí? Clave entender que usted y yo no poseemos nada. Y uno diría, no, Pablo, yo poseo, por ejemplo, una casa. Digo, ¿usted cuando parta la presencia de Dios, se lleva la casa? No. Mientras tanto, tenga linda ¿no? Si puede, píntela, que esté linda, bárbaro eso. Pero usted no, usted es administrador. Usted diría, bueno, no, pero yo tengo mis hijos. Bueno, crecerán, volarán, y usted sabrá que no es dueño, los administra un tiempo, ¿verdad? Y así podríamos seguir con diferentes áreas de nuestra vida. Nosotros no poseemos, ¿nosotros qué hacemos? Administramos. Primer elemento, si queremos entender y profundizar el concepto de fidelidad, es que somos administradores y no somos dueños. Segundo elemento que Pablo va a distinguir es la palabra fiel. Esta palabra que utiliza Pablo en el original significa 4 cosas. Número 1, digno de confianza. Entonces lo que Pablo está diciendo, ahora bien, se requiere que el administrador sea digno de confianza. Otra palabra es leal. Otra palabra es constante. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ahora bien, se requiere que el administrador sea constante. Otra palabra que también significa fiel en esta riqueza que tiene la palabra que Pablo utiliza es cumplidor de una responsabilidad. Es alguien que se delegó una responsabilidad, pero que no solo se delegó, sino que la cumplió. Y Pablo está utilizando esta palabra, que es la palabra pistos. ¿Con qué se come, Pablo, y eso? Te cuento un poquito el contexto. Pistos era el nombre que se le daba a los esclavos o administradores en la época de él, la época greco-romana. Pero solo se le ponía ese nombre cuando eran fieles. ¿Me seguís la idea? No tenían ese nombre por solo ser administradores. Tenían ese nombre cuando eran fieles. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Se requiere que los administradores sean pistos, constantes, leales, cumplidores de la responsabilidad y dignos de confianza, que usted pueda confiar. Una palabra más que quiero resaltar en esto que estamos profundizando. Pablo dice, se requiere
No dice se desea, se anhela, se espera, se ora, ¿no? Dice se requiere. Esta palabra que Pablo va a utilizar lo que está revelando es que es condición indispensable. No es negociable. No es una materia que digo, bueno, esta la rindo en marzo. No. Esto tiene que ser. Otras cosas se pueden desarrollar con el tiempo, pero esto es fundamental. Se requiere que sean fieles, se requiere. Y esta palabra se requiere tiene dos ideas. Idea de búsqueda e idea de estándar. ¿Qué sería eso, Pablo, de búsqueda y de estándar? Que Dios está buscando gente fiel. No la está buscando Pablo, el apóstol. No la está buscando un líder. No la está buscando un jefe. La está buscando Dios. Y como hablamos el otro día, cuando Dios está buscando algo, significa que no se encuentra fácilmente. Y lo segundo es estándar. Dios no está dispuesto a bajar el estándar. Dios misericordiosamente está dispuesto a subirnos a ese estándar. Fidelidad. Ser digno de confianza. Ser constante. Ser leales. Cumplir y terminar nuestra responsabilidad. Tremendo. Pensaba en una persona fiel que pudiéramos graficar en la Biblia. No sé si se le viene alguna a la mente, si usted es lector, espero que sí, de la Biblia. Quizás se le viene, no sé, un David, que fue muy fiel en un montón de cosas al Señor. Quizás se le viene, no sé, Moisés. A mí se me vino uno en el Nuevo Testamento y que Pablo va a dar cuenta de él o va a dar narrativa de él, y obviamente si está en la Biblia es porque no solamente Pablo daba narrativa de él, sino porque el cielo daba narrativa de él, daba testimonio de él, y es Timoteo. Para los que no saben, Timoteo fue discípulo de Pablo. Timoteo se convirtió a través de Pablo. Timoteo fue formado por Pablo, y Timoteo se transformó en una autoridad espiritual, en un líder tremendo. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipo, una iglesia que está en el corazón de Pablo de forma muy especial, porque Pablo va a predicar en esa zona después de tener una visión. Él había ido a predicar en diferentes lados, Dios le da una visión, va ahí, y él quiere saber cómo está la iglesia. Entonces escribe a la iglesia de Filipo y dice, les voy a enviar a Timoteo para saber cómo ustedes están. Claro, no había WhatsApp, no había email, así que sí o sí tenía que enviar a una persona. Y cuando tiene que envía a Timoteo. ¿Y sabe qué dice de Timoteo? Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Le leo estas palabras y escuchen el espíritu internamente. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, su fidelidad, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Tremendo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo va a decir, no tengo nadie como él. En la Reina Valera dice, no tengo nadie que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Sabes qué significa eso? Que Timoteo no tenía agendas ocultas. Timoteo no estaba buscando una ganancia en su servicio. Timoteo había sujetado sus intereses a los intereses de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo, Pauli? La gente. La gente. Él fue a la cruz no por edificios,
Él fue a la cruz por personas. A Jesús le interesa la gente. Y Timoteo no servía y no veía a la iglesia como una plataforma de escalar. Para Timoteo la iglesia no era una empresa. Timoteo servía con Pablo en un espíritu de familia. Un hijo junto a su padre. Jesús dice, mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración. Y esa palabra casa es familia también en el original, u hogar. Pareciera que el cielo está buscando Timoteos. Pareciera que el cielo está buscando gente que no tenga agendas dobles, ocultas, sino que tenga como máximo enfoque los intereses de Cristo. ¿El Señor podrá encontrar en vos un Timoteo? Sé que todos queremos ser el apóstol Pablo y está bien, hay que imitarlo. Pero qué lindo ser Timoteo también, ¿no? Que el cielo pueda hablar eso sobre nuestra vida. ¿Cómo podemos ser fieles en este 2026? ¿Qué está esperando el Señor respecto a nuestra fidelidad? ¿Cómo me conecto con la agenda de Dios? ¿Cómo hoy puedo hacer un pacto profundo de fidelidad al Señor? Porque te digo algo más. Cuando estés en la presencia del Señor, el Señor va a mirar solo un estándar. La salvación es un regalo, obvio, pero me refiero al desarrollo de lo que Dios te dio, la administración de lo que Dios te dio. Va a haber solo un estándar. Buen siervo y fiel. Dios va a preguntar por una cosa, fidelidad. Va a poner una pesa, va a pesar, mejor dicho, y va a ver eso. Queremos ser fieles, yo quiero ser fiel. Primer aspecto de fidelidad. Voy a darte 3 elementos sobre la fidelidad que hay que desarrollar en este 2026. Hay que ser fiel en multiplicarnos. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¡Wow! Para que sean idóneos para enseñar también a quienes, a otros. Lo que recibiste, dalo. Y lo que ellos desarrollen, que lo impartan. ¿Cómo se llama eso? Multiplicación. Multiplicación. Hermano, la fidelidad no mantiene. La fidelidad multiplica. Un árbol que permanece en un lugar por mucho tiempo no es fiel si no da fruto, si no se multiplica. Gloria a Dios porque la estabilidad es necesaria, pero Dios no solo requiere estabilidad, sino multiplicación. Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense. Jesús en Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que canten muchas canciones. No, hay que hacerlo, gloria a Dios, pero no dice eso. En esto es glorificado mi Padre, en que memoricen muchos versículos. No lo dice, pero hay que hacerlo, claramente. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven, ¿cuánto? Mucho fruto. Y sean así, entonces, mis discípulos. Dar fruto. Dar fruto. Dar fruto en mi carácter. Dar fruto en mis relaciones interpersonales. Dar fruto en el evangelismo, estar compartiendo el mensaje de Jesús. Dar fruto en mi célula, dar fruto en mi ministerio. Es servir al Señor, poner mis dones al servicio como hemos visto. Es compartir mi fe. Dar fruto, multiplicarme, es preparar a otros, es levantar a otros, es bendecir a otros, es sembrar en otros financieramente también, es dar fruto, es multiplicarme, es crecer.
¿Y cómo crezco, Pabli? ¿Cómo doy fruto? Bueno, Jesús lo dice en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Se puede estar en Cristo y separado de Cristo? ¿Se puede ser salvo y no estar dando fruto? Bueno, según la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, sí. Porque dice la Biblia que Jesús está a la puerta y llama. Y si alguien está a la puerta es porque lo dejaste afuera. Dependencia. Señor, este año necesito depender de vos, no es en mis fuerzas. Señor, no es en mis fuerzas mi familia. No es en mis fuerzas esos cambios internos de hábitos, de carácter que necesito dar fruto. No es en mi fuerza el dar generosamente, económicamente. Claro, voy a tener que esforzarme, pero es en el poder del Espíritu Santo. Es en oración, es en búsqueda, es pidiéndole, Señor, quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Me acuerdo un pastor que a mí me impactó mucho, no por su predicación, su trayectoria claramente me impactó, un misionero, un hombre de Dios tremendo, de Estados Unidos, que fue misionero en Argentina, cuando la iglesia en Argentina era muy escasa, donde no había mega iglesias, donde no había eventos multitudinarios. Alguno aislado había, pero no era lo común, ¿verdad? Y me acuerdo que yo estaba en el seminario y estaba en una salita que se llama la salita de oración. Vos podías ir ahí, ¿viste? Y orar, tener un tiempo más privado, ¿no? Estaba abierto para que la gente pasara, pero era para eso, para orar, ¿no? Alguna que otra vez me quedo dormido ahí, ¿no? No vamos a hacer lo espiritual, pero era para orar, ¿no? Era para orar. Y ese día teníamos el culto a las 7 y yo fui un rato antes y entra una persona con un maletín, ¿no? Un maletín negro, persona con un traje, que ese tipo de traje no se usa más, ¿no? Pero bueno, y cuando veo que peinaba unas cuantas canas, y veo que se arrodilla. Y cuando se arrodilla, no era que estabas orando, Pablo, y bueno, estaba orando, pero me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención. Se arrodilla, y yo lo escucho que empieza a sollozar, a llorar. ¿Y qué le pasa a este hombre? Señor, úsame hoy. Señor. Ese hombre más de 80 años tenía. Yo, con lágrimas en los ojos, ¿no? Bueno, digo, ya es el horario, me voy a ir para el culto. Me voy para el culto. Cuando voy para el culto, cantamos las canciones, estamos lindo, ¿viste? Lindo tiempo. Y bueno, pasa que no me acuerdo quién pasó a presentarlo y voy a decir, bueno, esta persona, una persona de Dios, con nosotros, Rafael Hayat, los aplaudimos, lo bendecimos, pasa Rafael Hayat. Y cuando nombra a Rafael Hayat, en mi vida había escuchado de ese hombre, y cuando pasa digo, este es el abuelo que yo lo había visto hace. Y el tipo había plantado iglesia, una persona tremenda. Él empezó a predicar el año pasado. Pero con 80 años él seguía creciendo en dependencia, porque sabía que el fruto no es por esfuerzo. El fruto es por dependencia. Es estar ahí con el Señor y diciendo, Señor, si no lo haces vos, si no te manifestás vos, nada sirve lo que yo haga. ¡Wow! ¿Queremos ser fieles? ¿Queremos dar fruto? ¿Queremos multiplicarnos? Dependencia en el nombre de Jesús en este año. 2. Este año necesitamos ser fieles en sujetarnos a las autoridades que Dios nos ponga. Yo sé que interiormente dijiste un fuerte amén, que no se tradujo en tus palabras, pero yo creo que dijiste amén, que no me dejaste solo en ese segundo punto. Pero es algo que yo me digo a mí mismo. Jesús fue la persona que más se sujetó a las autoridades en toda la historia humana. Jesús
fue la persona que más se sujetó a las autoridades que Dios había puesto. Número 1, se sujetó a sus padres, siendo Dios, se sujetó a sus padres. Y no porque José y María fueron, ¿no? Eran personas de Dios, pero imagínate Jesús. Jesús, chabón. Perdón, te lo digo así, gente más grande. Señora, imagínense, Jesús. Y dice la Biblia en Lucas que él estaba sujeto en todo. Jesús transforma el agua en vino. Hace un milagro tremendo. ¿Qué hace Jesús después de transformar el agua en vino? Le dice, lleven esto al maestresala. O sea, al jefe que dirige este evento. Siempre se sujetó a Jesús, ¿te das cuenta? Lo llevó a la autoridad. Jesús sanó a un leproso. ¿Y qué le dijo Jesús? Anda al sacerdote y ofrece lo que tenés que ofrecer según lo que la ley dice. Sujetate a la autoridad. Jesús se sujetó a la autoridad de Pilato. Jesús se sujetó a la autoridad de Juan el Bautista. Juan, claro, dijo, yo te voy a bautizar. Juan era un predicador tremendo, un profeta tremendo, estaba bautizando, preparando camino para el Señor. Viene el Señor y dice, bueno, me voy a bautizar. Juan lo mira y dice, no, papito, ¿vos qué te vas a bautizar? No, eso. Deja que cumplamos con toda obediencia como hay que hacer. Tenemos que aprender a sujetarnos. Jesús se sujetó a las autoridades civiles, impositivas. Dice la Biblia que cuando había que pagar los impuestos, Pedro no tenía nada. Jesús agarró y dijo, ¿es cierto, Pedro, que las autoridades civiles muchas veces hacen mal uso de su autoridad? O sea, se enseñorean de las personas y a los propios no les hacen cumplir justicia. O sea, que se corrompen. ¿Verdad que es así, Pedro? Le dice. Y Pedro creo que dijo, sí, creo que muchas veces es así. Ok, quiero que vayas a pescar y vas a sacar ahí para el impuesto. Sujetarte a las autoridades. Toda autoridad es puesta por Dios, aunque no todo uso de esa autoridad sea conforme a Dios. Samuel era un tremendo profeta de Dios. Dios lo usaba fuertemente. Pero dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, el joven Samuel ministraba y su ministerio era profético. A Jehová en presencia de Elí. Él no ministraba a Dios solo. Él no ministraba en función de lo que Dios ya le había dado, él ministraba bajo la autoridad de Elí. Si me permitís unos segundos, te cuento que Elí no era la mejor autoridad. Elí era un sacerdote puesto por el Señor, claro que sí, pero que permitía que sus hijos tuvieran relaciones sexuales con las chicas en la puerta del templo. Se manoteaban la ofrenda. Pero Samuel ministraba a Dios en sujeción a Elí. Qué tremendo eso. Qué tremendo. Dios muchas veces te va a llevar a ámbitos difíciles, complicados, para procesarte y para probar tu corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia en el mismo versículo? Escaseaba en aquellos días la visión y la palabra de Jehová. Y el responsable de eso era Elí. Pero Samuel se sujetaba. La gente fiel no se forma en un instituto bíblico.
No hay ninguna peña de Fiat que te pueda enseñar fidelidad. La fidelidad se forma en el horno de la aflicción y de la injusticia. Siempre. Siempre. A veces Dios te va a poner en una familia donde escasean las cosas espirituales, pero quiere que seas fiel y aprendas cosas en ese ámbito. A veces el Señor va a permitir que estés en un trabajo donde los gerentes, el jefe, las autoridades no tienen temor de Dios, pero el cielo requiere de vos fidelidad, oración y evangelización en ese ámbito. Dios te va a poner ahí en ambientes de facultades, secundaria, donde escasea la palabra del Señor, donde hay injusticias. Pero el cielo quiere que vos seas luz y levantes una voz profética en ese lugar. Y a veces estarás en una célula, en un ministerio, donde una persona que te tiene que discipular no tiene visión con frecuencia. Está medio seco. Dios va a probar tu corazón. Dios va a probar tu corazón. Dios va a medir y pesar tu fidelidad. Y te va a hacer una pregunta: hijito, ¿hay amor por ellos? Hijita, ¿derramás lágrimas en intercesión por sus vidas? ¿O hay indiferencia, críticas, amargura y decepción? Samuel estaba encendido, ministraba a Dios, pero en presencia de Elí. Fidelidad. La gente que se suele mover por lo que siente nunca da fruto. Pero los fieles se mueven por llamado, por carácter, por voz divina, por convicción espiritual. Y ellos son fieles. Que Dios pueda encontrar fidelidad en tu vida en este 2026. Y por último, sé fiel hasta el final. ¿Cómo hasta el final, Pablo? Apocalipsis 2:10. No temas, dice el Señor, en nada de lo que vas a padecer. Me gustaría decirte que el 2026 vas a ir en un crucero espiritual, pero quiero decirte que va a haber aflicciones. No sería bíblico si no te lo dijera. Dice el texto: he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. ¡Wow! Y tendrán tribulación por 10 días. O sea, hay un término, hay un final a la prueba. Pero el Señor te dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Después de todo proceso, de toda aflicción, hay una corona. Y corona es autoridad. Hay gente que quiere autoridad pero no quiere proceso. Hay gente que quiere dar fruto pero no se quiere sujetar a que alguien lo corrija, que le diga. Y Dios solo da coronas a aquellos que se permiten en el Señor ser trabajados. La fidelidad no se vence con el tiempo la hace notoria. La fidelidad no se vence con el tiempo. Si se venció es porque no era fidelidad. No te hablo de ser perfecto, no estoy hablando de eso. Te hablo de Timoteo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Me entendés la idea? ¿Dónde está tu corazón? No es perfección, es fidelidad. La fidelidad no depende de las circunstancias, depende de nuestras decisiones. Dice la Biblia que Daniel dispuso en su corazón que no contaminarse con la comida del rey. La aflicción lo único que va a exponer es lo que vos decidiste en tu corazón previamente.
Siempre. Siempre. Sé fiel a tu cónyuge en este 2026 en el nombre de Jesús. Sé fiel a tus padres en el nombre de Jesús. Sé fiel a tus hijos en el nombre del Señor. Sé fiel a tus líderes y tus pastores. Sé fiel a tu iglesia local. Sé fiel a los perdidos. Sé fiel a Dios hasta la muerte en el nombre de Jesús. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y promesa de Dios. Y yo te daré la corona. Y yo te daré la corona. Fidelidad. Toda fidelidad tendrá su recompensa y toda infidelidad su consecuencia. Elige la primera y vivirás. Elige la primera y serás recompensado en el nombre de Jesús. Amén. 20-26 años de ser fieles, o sea, multiplicarnos, crecer. 20-26 años de alinear nuestro corazón con las autoridades que Dios nos ha puesto. 20-26 años de qué, Pabli? Bueno, de ser fiel hasta la muerte, de tomar decisiones en el nombre de Jesús. ¿Oramos? ¿Qué te parece? Puestos en pie, si quieren, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no nos llamas a hacer nada que no nos dé la gracia para poder manifestar. Juntamente con el llamado está el poder. Juntamente con la comisión está tu presencia. En el nombre de Jesús, si te das cuenta que no has estado dando fruto en algún área de tu vida, decís, en esto me doy cuenta que no estoy creciendo, tengo estabilidad pero no estoy dando crecimiento en eso. Pregúntate, ¿dejaste de depender de Dios en esa área? ¿O cómo está tu nivel de dependencia? Quizá hay cierta dependencia, pero no es suficiente. El Señor te llama más profundo. Y el fruto es para Él, es para darle gloria. Y una palabra para aquellos que están siendo fieles en dependencia, pero todavía no ven fruto. Bueno, a veces hay tiempos de poda. Pero tranquilo, la poda es para que el fruto después sea mayor. Dios está trabajando cosas en tu interior, porque la persona que necesita, el árbol que necesita, la rama que necesita para el tiempo que viene, tiene que tener más fortaleza para cargar nuevos frutos. Y tu dependencia en esta temporada de poda manifestará si estás apto para recibir nuevo fruto en esa área de tu vida. ¿Podrá el Señor trabajar en tu interior? Fidelidad, Señor. Hay gente que está lastimada también con la autoridad. Y es lógico. No es bueno. Quizá no debería haber sido así, pero pasó. Quizás es un tiempo donde haga las paces con el Señor, donde puedas extender perdón. Que tu corazón pueda ser sanado en el nombre de Jesús. Porque quizá no te estás involucrando más, no estás echando más raíces, no estás pudiendo pertenecer, no te estás pudiendo quedar quieto porque hay miedo, hay temor. Y es verdad que Satanás a veces utiliza
autoridad para lastimarte, para frenarte, pero Dios para levantarte también siempre utiliza una autoridad. Así que vas a tener que ser sano si quieres ser levantado. ¿Qué autoridades el Señor te trae en este momento para que perdones en el nombre de Jesús? Autoridad puede ser un padre, autoridad puede ser a veces un esposo que tiene la autoridad de protegerte, de cuidarte, de bendecirte y no utilizó bien eso. Autoridades. En el nombre de Jesús. Soltá perdón, no para minimizar lo que pasó, sino para no ser esclavo de lo que pasó en el nombre de Jesús. Soltá en el nombre de Jesús. Soltá en el nombre de Jesús. Soltá en el nombre de Jesús. Y empezá a ministrar al Señor en presencia de las autoridades que Él te puso en el nombre de Jesús. Porque si no, no es ministrar al Señor. En el nombre de Jesús. Hay gracia en esta noche. Hay una gracia del Señor para ayudarte en esto. Y la fidelidad es una decisión. ¿Vas a ser fiel? ¿Vas a ser fiel al Señor o no? En el nombre de Jesús. Acá estamos, Señor. Consagramos, un pacto. Un pacto. En el nombre de Jesús. Gracias. Y solo una voz nos importa, Señor. Perdón cuando hemos dado lugar a otras voces. Perdón. Pero hoy nos posicionamos y una sola voz nos importa, la tuya, diciendo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, Señor. Queremos que lo puedas decir, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.